Flippy es productor de cine y televisión, cómico y guionista. Os acordaréis de cuando hacía monólogos en Paramount Comedy o cuando era el científico loco del hormiguero. Pero Flippy empezó su carrera montando una productora con su hermano, Hill Valley, que vendió a Vocento y luego montó otra que se llamaba 100 Balas que vendió a MediaPro, en la que se quedó trabajando 7 años. Después fue productor ejecutivo en Buen Día y ahora está volviendo a emprender con Estudio 60. Para hacerte una idea, como productor ha estado detrás de todas las temporadas de Muchachada Nui, Museo Coconut, La Hora de José Mota, Campamento Flippy o El Chiringuito de Pepe. Soy Jon Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y sobre todo, grandes aprendizajes. Flippy era muy despistado de pequeño y siempre estaba en algún universo paralelo pensando en sus cosas. Se rompió una costilla jugando con una escoba creyendo que era Bruce Lee, un brazo mientras jugaba con un tronco en un campamento de verano y ni siquiera estaba subido a un árbol, y las paletas varias veces, una de ellas empujando un columpio al revés. Yo no podría haber vivido la Edad Media porque es que me he roto tantas cosas, me he roto los dientes 3 veces, los brazos 2, tengo una costilla hundida, tengo 2 operaciones en los pies, de todo. Y tengo otra anécdota, ya un poco más de adolescente, pero que no sé tampoco si mis fuentes son de fiar, pero me han contado que comprasteis un 600 entre 10 o 12 de chavales como de, no sé, 15, 16 años para aprender a conducir. Y el único que no tiene carne de todos ellos soy yo todavía. Eso es lo mejor, o sea, no te sirvió para nada, ¿no? Bueno, me sirvió para divertirme. En ese momento le dimos bastante partido, bastante juego a ese 600. Bueno, con esto ya yo creo que desvelo uno de los secretos de la entrevista, y es que tenemos un amigo en común que se llama Manu Rubio, y que Manu es amigo tuyo además de la infancia, y sé que habéis vivido muchas cosas juntos, que algunas probablemente no se pueden contar o os meterían en la cárcel, pero me centraré en las legales y en las que están ahí al límite. Sí, las legales que te pueden contar. La verdad es que Manu y yo nos conocemos desde que éramos pequeños. Él es arquitecto, pero hace unos años cambió de profesión, se metió cocinero, y tuve la suerte de poder trabajar con él en una serie, en El Chiringuito de Pepe, donde hicimos a cada personaje un perfil gastronómico que lo desarrolló Manu, y luego todos los platos que salían en la serie, que preparaba los personajes principales, los cocinó él y los preparó él. Él, a ver, cuando le pregunté un poco por la entrevista, él tiene súper claro cuál es el momento en el que más te has divertido de tu vida. Y tiene que ver con un mono. Entonces, no me podía quedar sin preguntar eso porque, o sea, me eché unas risas escuchando otras entrevistas que además hay como mucha historia. O sea, el mono me tienes que contar un poco todo porque hay muchas cosas con mono, ¿no? No hay una sola. Empezando con lo de Peñíscola. Claro, organicé, durante 3 años el Festival de Cine de Peñíscola. Ahí este amigo Manu del que hablo, junto con Nacho, llevaba la dirección artística, y entonces era el típico festival. Nosotros lo llevamos un poco más enfocado a la comedia, pero aún así nos pedían, como en todos los festivales, que lleváramos un artista internacional. Entonces, ese año vi en Antena 3 un reportaje en el que salía que vivía la monachita, que era el chimpancé más longevo del mundo, o que se tuviera constancia. Y entonces me puse en contacto, primero llamé ahí a la gente de Peñíscola y dije, oye, mira, ya sé cuál es la estrella de este año, es la monachita, que además es la última estrella viva de la Edad Dorada de Hollywood. Entonces, les pareció una idea muy loca, pero bueno, la compraron. Me puse en contacto con toda la gente que la cuidaba, y resulta que Chita no había recibido nunca ningún premio cinematográfico, ni a su carrera ni a nada. Aceptaron el premio, intenté traerla a España, fue imposible porque podía morir, porque había que hacer una cuarentena, tal, no sé qué. Yo no quería que le pasara como a Bette Davis en el Festival de San Sebastián, no quería que se quedara esa imagen en Peñíscola. Y entonces, al final, me fui a Los Ángeles, me fui a Palm Springs, que es donde ella vivía, asistí a su cumpleaños, le dimos el premio, etcétera y tal.
Y fue muy bonito. De hecho, un poquito después, la Academia de Hollywood también reconoció su carrera, pero después del Festival de Peñíscola, y ahí puso sus manitas en el Walk of Fame este que tienen por allí, en Los Ángeles, y al poquito tiempo falleció. Y hubo un pequeño atisbo de intento de haber intentado traer las cenizas de Chita a Peñíscola para que descansaran allí. Esto es llevar al extremo, ¿eh? Además, he leído, o sea, por ahí también que Berlanga era como el presidente de honor, ¿no? Y que nunca había ido al festival, pero que, claro, lo de la Mona Chita dijo, pues ahí tengo que estar. Efectivamente, y la verdad que fue súper bonito. Tuve la posibilidad de conocer a Berlanga, que no tenía ni idea de quién era yo, ni nada de nada, pero preguntaba, ¿quién es el chico del mono? Quiero conocer al chico del mono. Y ahí tuve un ratito para hablar con él, y muy amable, y fue un puntazo que el presidente de honor, y con todo lo que representa Berlanga a la comedia, asistiera, la verdad. Todo gracias a Chita. Es decir, yo he conocido a Berlanga gracias a la Mona Chita. Y luego de ahí salió la idea del programa también, porque luego he escuchado lo de que propusiste a Neox, ¿no? Sí, y creo que es la idea más loca que he vendido en televisión nunca, la verdad. Cuando la cuento, la gente todavía dice, ¿pero en serio que vendiste un programa así? Es que hubiera molado al final, ¿eh? Siempre es como te quedas ahí con la idea. Claro, no, y lo vendí. Y lo vendí, la verdad, que fue una apuesta de Neox muy divertida, y era un concurso en el que se llama Involución, en el que el director del programa era un chimpancé, y al final del programa el concursante que llegaba a la última prueba y tal, se jugaba todo lo que había ganado a piedra, papel o tijera. Y, y si ganaba el chimpancé, pues se lo quedaba a él para una asociación de protección del simio y tal, y si lo ganaba el humano, pues iba el dinero a una protección de animales que él elegía. Pero sí, la idea era también hacer la broma de la típica frase de es que la tele parece que la dirige un mono. Digo, pues exactamente, vamos a hacer un programa que lo dirija un chimpancé de verdad. Flippy tiene dos trayectorias que se han ido entrelazando. La de cómico, como cuando salía en El Hormiguero o hacía stand-up comedy con Paramount Comedy, y la de productor ejecutivo, haciendo pelis y series para la tele y el cine. Vamos a arrancar con la menos conocida, la de productor, para entender bien cómo funciona el negocio, y me interesa mucho entender el equilibrio entre la creatividad y la pasta. Y después entraremos en su trayectoria como cómico. El negocio ha cambiado por completo en estos 20 años de cuando montamos Hill Valley, que la montamos con el poco dinero que teníamos ahorrado de cuando trabajábamos en Subterfuge haciendo videoclips, comprando una Canon XL1 y un Mac de una manera como muy casera todo. Arrancamos ahora que... Es decir, que yo creo que en ese momento todavía dos chavales podían ir por ahí a las cadenas y acabar vendiendo un programa y produciéndolo, y creo que ahora eso, lamentablemente, pues es muy, muy, muy difícil, y es una pena. Y ahora, o sea, el modelo un poco de negocio, al final entiendo que al principio era mucho de que te pagaban las cadenas por hacer la producción y luego se quedaban todos los derechos ellos, ¿no? Ahora hay como un modelo en el que tú tienes la propiedad intelectual de algo y solo les cedes durante un tiempo. ¿O? Bueno, yo creo que desgraciadamente es verdad que hay más modelos de negocio, pero se tiende a que es uno de los males endémicos, yo creo que de la profesión, que es que casi nunca se ha ido en grupo como productores a realmente a salir ahí y no digo a pelearse, pero sí a defender los derechos de unos y otros. Entonces yo creo que al final las cadenas tienden a quedarse con la IP, con la propiedad del formato al 100%, no compartirla, y las productoras, sobre todo ahora dentro del mundo de la plataforma, cuando vas por la parte de originals, pues realmente casi eres una empresa de servicios, porque tienes un margen de un 10%, un 15% máximo, tal, no sé qué, de otro par de sitios puedes ganar, y una vez que has hecho eso, tu ganancia es esa, pero ya no tienes más nada. Entonces yo, particularmente como productor independiente, prefiero ir por exclusive, en el que, bueno, aunque es más jaleoso porque tienes que casi pensar que la plataforma es el último sitio al que vas,
y vuelves a armarlo como una coproducción en la que, para que al menos tú tengas IP, etcétera y demás, y que la vida del proyecto, sobre todo cuando es formato, bueno, pues forme parte de unos ingresos futuros que tú puedas tener. Pero sí, el negocio ha cambiado muchísimo y sobre todo además que a día de hoy ser productor independiente es muy complicado por los temas de financiación, por los tiempos de desarrollo, etcétera. Por eso casi no hay productoras independientes y casi todas forman parte ya de grupos. Oye, por entrar un poco en lo que hace un productor ejecutivo, yo por entenderlo, o sea, lo veía como un mini CEO, ¿no? De cada peli o cada serie. O sea, al final alguien que gestiona recursos, la pasta, tiempos, el equipo, la calidad del resultado, pero claro, hay que tener en cuenta la parte, o sea, que digamos que es un proyecto donde la creatividad es fundamental, es como la parte más relevante, ¿no? ¿Cuáles suelen ser las claves en esa parte más creativa? O sea, ¿cómo eran el proceso creativo, por ejemplo, con un Muchacha Danui o con José Mota? Pues mira, con cada proyecto es diferente, realmente. Entonces sí que es cierto que hay como, bueno, no digo un libro de estilo, pero sí algo que ha definido las productoras que he tenido es que siempre, bueno, la decisión final siempre estaba más del lado de la creatividad que del beneficio. Esa es la realidad. Para mí lo importante es que el dinero se viera en pantalla. Eso siempre me ha parecido importantísimo. Y luego lograr un equilibrio entre producción y creatividad. Por eso a mí me gusta trabajar, y también por el perfil que tengo yo, más con productores ejecutivos creativos que con productores ejecutivos o productores al uso únicamente. Creo que siempre hay que aportar soluciones por los dos lados y ver realmente dónde hay que poner el dinero para que también el creativo entienda, oye, mira, vale, te voy a dar ahora este avión, pero para la otra secuencia, en vez de 100 figurantes, te voy a quedar 20, pero es que realmente es un plano que dura 30 segundos y el avión va a lucir muchísimo más, ¿sabes? Es decir, es eso. Y luego también, en el caso de Muchachada, como me preguntabas, pues ahí todo el talento creativo corrió a cargo de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Miguel Esteban, que estaba ya de guionista, y todos ellos. Y yo creo que hice, mi trabajo básicamente fue venderlo, para empezar, que no era fácil. Un proyecto tan minoritario como La Hora Chanante de pronto quiere dar el salto a televisión generalista, que no nos olvidemos que no existían las plataformas todavía, y se vendió bastante bien. Fue un muy buen deal para todos, porque Televisión Española, la 2, conseguía rejuvenecerse y tener una marca que a priori iba con lo que quería vender en ese momento. Para nosotros nos daba un salto a nivel de poder meter dinero en la producción y que de pronto los sets estuvieran bien fotografiados, poder grabar con ópticas intercambiables, con óptica fija, más dinero para caracterización, más dinero también para que los chicos cobraran bien, que ya les tocaba, etcétera. Y yo lo que me dediqué fue sobre todo a que lo que se viera finalmente en pantalla fuera lo más cercano a la propuesta de comedia que ellos tenían. Porque a mí me gustaba. Entonces, cuando he producido cosas que no han partido de mi cabeza, es porque realmente me gustan. Es decir, no he tenido nunca productoras que hacen de todo ni cualquier cosa. Entonces es porque realmente me ha gustado y lo que he procurado es, bueno, pues eso, defender un poco la propuesta, en este caso cómica, que tenían los chanantes. Y a veces costaba, es decir, yo recuerdo un capítulo que eran capítulos de 25 minutos y un día me dieron un capítulo que duraba 14 minutos. Pero porque para ellos todo lo demás que se había rodado era malo y no querían rellenar. Y me tocó defender eso. Luego ya metí más minutos en otro capítulo y fui equilibrando. Pero bueno, pero estas cosas, ¿sabes? Pero bueno, muy divertido, ¿sabes? O ir con Ernesto Sevilla a una reunión y que con las gafas de sol y quedarse dormido en la reunión. O sea, que sí que intentas llevarlos a las reuniones con las cadenas y tal. ¿O? No, yo siempre he procurado que los creativos con los que trabajo, los jefes de equipo creativo, vengan a las reuniones con las cadenas, porque creo que de esta manera entienden mejor
lo que me toca a veces decirles, y entienden de primera voz cómo piensan los ejecutivos de las cadenas, que a veces, bueno, pues es complicado. Es que es un poco complicado a veces. Hay un tema que quiero hablar con Flippy, que tiene que ver con las apuestas y la probabilidad. Marc Andreessen, uno de los inversores de startups más importantes del mundo, habla siempre de la diferencia entre un dominio probabilista y uno determinista. Estamos educados en el colegio en entornos deterministas, en los que sabes lo que hay que hacer para tener éxito, solo dependes de saber la respuesta correcta a un examen, ¿no? Sacas más de un 5 y apruebas. Es más o menos fácil de predecir el resultado una vez que has hecho ese examen. En ámbitos más complejos, donde hay más riesgo, y ahí entran las startups, el arte y claramente la industria del cine o las series, la probabilidad es clave, porque saber el resultado es imposible, hay que jugar con la suerte. Lo que dice Marc es lo complicado que es aprender de la experiencia en esos entornos, porque puedes hacerlo bien y que el proyecto fracase porque no es el momento adecuado. Yo creo que hay una parte del productor que es la intuición. Y cuando dejas de guiarte por tu intuición y empiezas a guiarte por las tendencias de mercado, lo primero que ya llegas tarde, porque es que ya te estás fijando en algo que ya se está haciendo. Y tú te tienes que estar pensando qué es lo siguiente que va a venir o qué no hay. O por lo menos yo siempre he pensado un poco así. Y luego, realmente creo que sí, te vale la experiencia, pero la experiencia te vale para la gestión de recursos, sobre todo. Es decir, pero ya cuando ya realmente estás en una producción o estás tal, bueno, pues claro que vas aprendiendo cosas y también te vale la experiencia porque conoces más gente. Es decir, la experiencia también tiene otros intangibles, ¿sabes? Que forman parte de ese tiempo que llevas dedicándote a una profesión. Y respecto a qué proyecto elegir, pues realmente, en mi caso, estoy intentando volver a fiarme de mi intuición y de las historias que me gustan, tratar de ser lo más fiel posible a la idea original o a la historia original que he oído. Y no empezar a deformarla y alterarla diciendo, no, es que ahora se llevan series de chicos jóvenes, pues venga, vamos a meter 4 jóvenes. O se lleva, como antiguamente en los 90, que tenías que tener una señora en la casa de Andalucía, tenías que tener al abuelo, tenías que tener tal, y tú decías, hostia, yo tengo una historia de terror y cómo meto a todos estos ahora, ¿sabes? Y se hacían Frankenstein al final. Entonces, bueno, yo creo que es tratar de intuición y de apostar a lo que tú creas, que la historia sea buena, que lo que quieras contar creas que es lo que le va a llegar. Y si es una historia de gente de 70 años y ahora lo que se lleva son series de jóvenes, pues es que no tienes por qué dejar de hacerla o de creer en eso y apostar por esa historia si es buena y es lo que tú crees, la verdad. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas veces, cuando estás en grupos sobre todo, que se pierde un poco el norte de la creatividad y del riesgo, porque todos son informes de tendencias, todo. Es que lo que se lleva ahora es esto, es que lo que se lleva es esto, es que lo que se lleva es esto. Bueno, sí, me parece bien. Sí, podemos hacer una serie de esto, pero hay que seguir trabajando en lo que no hay. En lo que no hay, ¿sabes? Y nunca perder, y no sé, y luego seguir teniendo un pie en la calle. Creo que también eso es muy importante como productor, la verdad. Su trayectoria como cómico arranca cuando se cruza con Antonio Trasorras de Paramount Comedy y le ofrece hacer monólogos, participando en una escena en Madrid en la que eran literalmente 4 gatos. Y en ese momento sí que tenía esa intuición de que se podía hacer algo nuevo en España. El monólogo, ¿no?, que es realmente a lo que yo me dedicaba, sí que es cierto que venía mucho del cuentacuentos o venía de algo como muy formal. Había muy pocos cómicos, salvo Alfredo Díaz, que sí que hacía un stand-up muy puro americano. Lo demás que yo veía me parecía que no. Y sobre todo lo que no había era... y que ahora realmente creo que sería más complicado hacer es que no había gente que dijera lo primero que se le pasaba por la cabeza, que salieras a divertirte, que pudieras ofender, que evidentemente primero riendo de ti mismo, que es lo que yo hacía. Yo primero me reía de mí muchísimo. De hecho, en Paramount Comedy, por ejemplo,
te podré decir que hacía un personaje tan idiota, rozando ser una normal, entonces, o rozando o pasándolo más bien, en el que la gente ya escribía mails en ese momento a Paramount Comedy, llamaba por teléfono diciendo que les parecía fatal que tuvieran a un chico subnormal, retrasado, ¿sabes? Que en ese momento se podía decir también esas palabras, aprovechándose, pues, que tenía una deficiencia para provocar la risa. Y entonces, bueno, eso me parecía maravilloso. Es como cuando estuve en El Hormiguero, que había mucha gente, a día de hoy me para diciendo... estudié ciencia gracias a ti. Tú eras físico entonces, ¿no? Y yo digo, no. Pero además eso ya no le dice ese señor que pensaba que era idiota, sino dice, joder, chavales con carrera que piensan que yo era físico, ¿sabes? Es decir, que al final forma parte todo de una broma y de hacer reír. Y bueno, yo creo que lo que aportamos en ese momento fue que la comedia dentro del género del monólogo empezar a llegar a muchos sitios y llegar a muchos bares. El Club de la Comedia también hizo que de pronto fuera un proyecto más generalista que lo que hacíamos en Paramount Comedy. Para mí era diferente. Sí, pero hubo una renovación ahí importante. Absolutamente. Pues gente o generaciones que estábamos más desconectadas a lo mejor de ese mundo más de comedia, y de repente era como esto está hecho para nosotros, ¿no? Claro, y de pronto la gente joven, la gente iba a bares a ver cómicos. Y hubo una guerra entre magos y cómicos, porque entre magos y cuentacuentos ocupaban un espacio en bares y que haciendo las mierdas esas de los aros y las monedas y todas estas cosas que luego llevan los magos, entonces de bares me refiero, entonces decían, ¿y ahora por qué? Ahora enseñan el monólogo, tal. Yo creo que ahí hay una comedia de esa lucha entre magos y cómicos, pero sí, y estuvo muy bien y salió gente que luego, fíjate, lo bueno yo creo que fueron como 3 o 4 generaciones de cómicos que dentro del monólogo te hacían un humor muy diferente. Es decir, podías tener lo que hacía yo, que era muy anormal, lo que hacía Luis Piedrahita, que era súper fino, tal, muy inteligente, lo que hacía Leo Harlem, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, que te hacían un humor mucho más costumbrista. No sé, había muchísima variedad de... Luego, fíjate, toda la gente que ha salido, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Eva H., de toda esa época, digo, es decir, Iñaki Urrutia, que luego evidentemente ha seguido con Castelo, Iggy Rubin, Eva Soriano, es decir, un montón de gente que a día de hoy sigue haciendo monólogos, sigue haciendo comedia en televisión, y todo parte un poco del programa de nuevos cómicos de Paramount Comedy, que es el germen de todo lo que hay ahora. Y ahí que al final, o sea, tú escribías y también hacías de guionista, ¿cómo es un poco tu proceso? ¿Cómo nace una idea? ¿Dónde se te ocurren las cosas? ¿Dónde las apuntas? Pues mira, en principio los monólogos parten sobre todo de anécdotas mías o de amigos que las llevo al extremo. Y ahí es donde reside un poco el humor para mí, ¿sabes? Porque sobre todo es lo que yo hacía. Y bueno, y luego mucho de leer, de la actualidad, en la que cogía un titular, me buscaba un remate, un chiste y tiraba de una noticia, bueno, pues para desarrollarla. Es decir, yo la verdad es que tiraba mucho de las noticias, de la actualidad, de hemeroteca, etcétera y demás. Y luego, a nivel creativo de programas, sobre todo, pues de cosas que me gustaría ver en la tele, ¿sabes? Que parte igual de conversaciones. Es decir, yo soy mucho de quedar con amigos, etcétera, tal, y hablar bastante. Joder, ¿has visto esto? Y vas apuntando ahí en el móvil o en alguna libreta. Y voy apuntando y demás. Es decir, y luego lo que sí que es cierto que me acompaña siempre, ya una vez que me pongo a escribir, lo que sea, es la música. Es decir, yo no concibo escribir sin música. Y siempre me acompaña la música, y de hecho hay momentos en los que a lo mejor es una canción la que tienes en bucle durante 3 horas y te acompaña de alguna manera y te lleva. Es decir, en ese sentido, sobre todo para ficción sobre todo, para mí es clave tener música al otro lado. Sí, he escuchado mucho eso en entrevistas. Michael Lewis, por ejemplo, que es el de Moneyball, tenía una playlist para cada libro. Entonces, claro, la playlist es como que a lo mejor si fuera otra playlist, el libro hubiera sido diferente, ¿no? Pero yo tengo una playlist
para cada proyecto. Para cada proyecto es verdad que tengo una playlist. Pero igual que cuando... A mí es que me gusta mucho la música. Igual que cuando viajaba a una ciudad, me hacía una pequeña playlist que decía... Porque es que me ha tocado viajar mucho solo. Y decía, joder, pues si voy a Berlín, ¿qué canción me gustaría escuchar por las calles de Berlín? Tal, ¿qué me molaría escuchar por aquí? Tal. Y yo en ese sentido soy un poco friki. Pero sí que es verdad que gracias a eso, a veces vas por la calle, de pronto hay una canción que te va llevando y dices, hostia, es que parece que estoy dentro de esta historia. Y bueno, y tienes ese proceso. Sí, a mí ha habido... No sé si has leído un libro que se llama... A ver si me acuerdo bien del nombre, que era Cosas para contar a tus nietos o una cosa así, que es del cantante de un grupo que se llama Eels, que es EELS. Sí. Pues tiene este libro que, claro, si lo escuchas, o sea, si lo lees escuchando Eels, es como otra, no sé, pasa algo ahí. O sea, no sé, ha sido una experiencia como diferente, como que de repente se conecta todo y Qué es bonito. un libro maravilloso. Sí, no, y la verdad es que es eso, es decir, que... Y es la música, es decir, cuando te lees el libro sin el playlist, bueno, es una historia, pero cuando la oyes con el playlist, cuando estás entendiendo las letras además y tal, dices, hostia, es que ahora me he metido realmente en la cabeza de este tío, que tenía algún problema también él, y Sí. entonces, por eso, es decir, que entiendes más lo que él quiere soltar con el libro, la verdad. Sí, sí. Esto debe ser también de tu historia de los videoclips, ¿no? Empezar con los videoclips al final. Yo supongo, es que yo en realidad lo que quería ser era músico, pero era tan malo, tan malo, que yo creo que se me quedó esa espinita. Y sí, siempre he escuchado muchísima música y de hecho los montajes de las series doy mucho el coñazo con la música, mucho el coñazo. O que las cosas, por ejemplo, en la comedia al final es tempo. Y a mí montar videoclips y la música también te ha ayudado al ritmo. Y entonces hay mogollón de veces que cuando montas un sketch, que es una cuestión de aquí tiene que ir el corte justo para que el remate, tal, para que todo funcione, pues creo que al final tengo mucho sentido del ritmo por la música y por los videoclips y por la cantidad de montajes que hemos hecho mi hermano y yo de videoclips, que nos ganábamos la vida así. Así que no queda otra que aprender. Sí. Oye, después estuviste 4 años, ¿no? Más o menos, de 2006 a 2010 en El Hormiguero, haciendo de científico loco, y después decides dejarlo. Pero antes de entrar un poco en por qué decides dar un paso atrás, ¿cómo era El Hormiguero? Haciendo un programa cada día, horarios, tú escribías tus propios guiones, hacías 1000 cosas a la vez. Maravilloso, porque El Hormiguero arranca primero como programa semanal, se emitía los domingos, lo grabábamos los sábados en Barcelona, mientras yo colaboraba un día a la semana, pero el núcleo duro del programa lo hacía todos los días. Bueno, me refiero, hacía todos los días No Somos Nadie, que era el programa de Pablo en M80. Y claro, era un tute importante porque se levantaba muy temprano, había que hacer un programa que tenía una calidad y mucha mano de guión, donde le metían muchas horas todo el equipo, Juan, Damián, Marron, Laura, Raquel, etcétera. Jandro, que también estuvo en la última temporada, Luispi también, que colaboraba. Y entonces le surge la posibilidad a Pablo de trasladar ese mismo espíritu a programa de televisión en 4. Lo arma con el equipo de la radio. Entonces, bueno, yo en esa primera temporada, los primeros meses, fui el coordinador de guión y entonces les propuse una idea que nos lo pasamos bastante bien, que fue coger un local en Madrid donde se programaba comedia e ir todos los jueves a probar el material que íbamos a grabar luego el fin de semana. Entonces escribíamos se escribía el programa de radio, cuando acababa el programa de radio nos quedábamos más horas a escribir el de la tele, nos repartíamos secciones, el jueves había un cierre de guión, más o menos, íbamos a este local por la noche, allí los que tenían menos experiencia en directo les valía para curtirse un poquito más del directo y se probaba el monólogo de Pablo, se probaban muchas cosas y tal, veíamos que funcionaba, que no funcionaba, etc. El viernes hacíamos un último repaso de todo y el sábado por la mañana ensayábamos el programa y lo grabábamos.
y el domingo o el sábado por la noche regresabas a Madrid y el lunes de nuevo. Es decir, era una paliza y llevaba muchísimo trabajo. Aparte, yo en esa época, en paralelo, estaba produciendo muchachada y luego empecé a producir mota, es decir, wow, una locura de vida. ¿Y cómo fue la decisión de dejarlo? ¿Cuál fue la razón para ti más relevante? Pues para mí la principal es que estaba en un punto en el que podía seguir ahí haciendo lo mismo, que igual podría seguir a día de hoy haciéndolo, con pocas variaciones, o evolucionar. Y yo en ese momento pensaba que lo que quería era poner más el foco en la parte de estar detrás, en la parte de la creación de contenido, en la parte de producción, y creía que estaba en el momento vital y de edad perfecto para poder desarrollarme más allí. Y tenía que decidir. Es decir, al final hubo un último año en el que tenía muchísimo trabajo, y peté. Entonces recuerdo que una vez que venía a firmar unos libros en la Feria del Libro, que era escrito, tal, no sé qué. Tenía un evento de una peli y no pude hacerlo. Y entonces dije, hasta aquí. Digo, no. Y estaba perdiendo un poco el norte en ese momento. Empiezas a equivocarte. Entonces yo tomé muchas decisiones erróneas en la productora porque no tenía el foco puesto donde debía. Antes de continuar, solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. ¿Cuál es el libro que más has regalado? ¿También valen podcasts, películas, series? Pues mira, podcast recomendaría Días extraños de Santiago Camacho, que es un podcast que no solamente está metido dentro del misterio, sino también de la geopolítica y de muchos otros temas que a mí me interesan, y la manera que tiene de hacerlo Santi me parece brutal. Es decir, me encanta Días extraños. De hecho, le llevo persiguiendo para intentar pasarlo a televisión mucho tiempo. De manera muy así, pero no. Y me parece muy, muy bueno lo que hace. Pues, y luego sobre libros, la verdad, como hay mogollón de veces, yo lo que suelo regalar, yo soy muy fan de Snoopy y de las tiras, ¿sabes? Y de Calvin y Hobbes, de Snoopy, Mafalda, etcétera y demás. Y entonces, cuando cumplen amigos años, siempre les regalo el tomo de Snoopy, de Carlitos y Snoopy, del año que nacieron. Entonces, sí, porque tiene lecturas divertidas, reflexivas, y así. No digo, toma este libro de este tocho de 400 páginas o de 500. Me parece que hay veces que una viñeta o una página te hace reír o pensar mucho más que un libro de 400 páginas. A veces. Oye, pues ya estamos llegando al final, a la última pregunta. O sea, lo primero, darte las gracias, porque yo creo que hemos entendido muchas cosas y has contado cosas ahí interesantes, anécdotas, que yo creo que va a ser bastante divertido. Y vamos con la última, que es: ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Yo hay un tipo al que admiro muchísimo, que es Danny DeVito. Y para mí Danny DeVito es un tipo que ha sido todo dentro de la profesión que a mí me gusta. Entonces, para mí ha sido un gran cómico, un gran productor, y un excelente director. Es decir, que para mí aúna todo lo que algún día me gustaría acercarme, y que ha pasado por todas las diferentes etapas, y me parece un grande, es decir, que un grande Danny DeVito. Gracias, Flippy, y gracias a ti por escuchar la entrevista. Esto ha sido Intercambio Iónico, y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor,
Cuéntaselo a tus amigos y compártelo en redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter, en @IONCuervas con V y M al final, y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.